A partir del año 1898, con la llegada de los dos grupos de hermanos chilenos que plantaron el mensaje adventista en tierras peruanas a fines del siglo XIX. El primero llegó a Arequipa al atardecer de un viernes y apenas iniciaron sus actividades misioneras. Cuando amaneció el sábado fueron atacados por una turba fanática de la cual fueron rescatados por la policía. El segundo, liderado por José Luis Escobar, llegó al Callao y con la bendición de Dios halló acogida en el hogar de Ramón Beltrán, un comerciante, quien se convirtió en el primer adventista del Perú al ser bautizado en 1898 y, más tarde también se convirtió en el primer colportor. Las siguientes 4 décadas, ya en pleno siglo XX, la iglesia avanzó literalmente en medio de sangre y fuego, pues fue atacada de diversas maneras y en diferentes oportunidades al punto de tener sus mártires. Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles volvió a reeditarse en la historia de la iglesia adventista en el Perú. Los adventistas, pese a ser odiados, calumniados, perseguidos, azotados, afrentados, encarcelados y muertos, no pudieron ser detenidos, y su obra de bien a la nación prevaleció hasta ser reconocida en la actualidad. Hacia fines de la década de los 50, la misión peruana central vio la necesidad de dividirse. Así en 1960 se decidió su división, creando la misión peruana del norte. Durante la década de los 60 del siglo pasado acontecieron varios hechos notables en la historia de la iglesia adventista en el Perú, siendo uno de ellos, la llegada del Evangelio a Porcón. Ya en 1968 la misión peruana del norte sufre el ataque más devastador de disidencia en su historia, el cual diezmó sus filas casi en un 60%, pero salió airosa de él y más pujante que antes. El año 1961, en la designación de nuevos distritos misioneros, se le envía a San Pablo de Chalaques al pastor Merlin Alomía, quien a su vez inicia sus labores misioneras ese mismo año. Así, bajo su dirección, la iglesia de San Pablo organiza las actividades misioneras de su distrito, extendiendo su territorio hacia Chumbil, Callancas, Peña Blanca, Porcón. Lugares donde entonces no había presencia adventista en Chumbil, se halló acogida en la casa de Emilio Chilón, quien informó del interés que había en Porcón. Sin pérdida de tiempo, las actividades misioneras se extendieron hasta la lejana Porcón. Allí en Chancas, en casa de Jesús Chilón, se empezaron estudios bíblicos. De manera especial en Porcón se suscitó un gran interés en el mensaje adventista, gracias a la recepción del hermano Jesús Chilón y su esposa y algunos de sus parientes. Un hermano llamado Jesús tuvo una experiencia transformadora con Jesús, lo cual lo llevó a quemar todos sus ídolos. Debido a ello, un familiar lo denunció, llevándolo hasta la cárcel, pero Dios lo liberó. El mensaje adventista llegó a Porcón para ser predicado desde San Pablo de Chalaques. Fue a fines del año de 1961 mediante la visita del misionero Merlin Alomía, quien fue acompañado por 2 laicos, la hermana Agustina Castañeda y el hermano Vicente Chilón. Ellos a su vez, fueron guiados por Emilio Ayay Chilón a Porcón, quien vivía en Chumbil y quería que sus parientes conocieran el mensaje. Y así llegaron hasta Huambocancha. Hubo un primer bautismo por el pastor Andrés Solano, quien era el distrital de Cajamarca. En esa ocasión se bautizaron 9 hermanos: Jesús Chilón García y esposa María Chilón Zambrano, Marcos Zambrano, Rosa Chilón, Josefina García, Cristina Chilón.